agradecerle al doctor Moyá la invitación a venir aquí. Es mi primer año aquí, he intentado venir otro año y nunca he podido por determinadas circunstancias, pero el fórum es digamos, un evento que tiene mucha trascendencia a nivel nacional y que digamos, los que nos dedicamos a esto estamos muy al tanto de las actividades que organiza el doctor Moyá. Y también quiero agradecerle su presencia en la sala aquí a esta hora. Es un esfuerzo que seguro que están haciendo. Digamos que tener a personas interesadas en el dolor, a los profesionales que nos dedicamos a esto, pues nos motiva mucho más a seguir trabajando en nuestro campo y bueno, le reitero el agradecimiento, ¿no? Digamos que el tema del que les voy a exponer es qué es lo que hacemos en las unidades de dolor para pacientes que tienen dolor por un tumor. Lo primero que hay que decir es que, desgraciadamente, a pesar de que hemos mejorado y que hay muchas técnicas, se han avanzado tanto en técnicas como en fármacos, como en procedimientos para aliviar el sufrimiento de los pacientes que tienen una patología tan sensible como es un tumor, desgraciadamente no llegamos a controlar el dolor de la manera que nos gustaría. Es decir, nosotros querríamos tener a los pacientes libres de dolor, con una calidad de vida aceptable y sin efectos secundarios. Y desgraciadamente, a día de hoy, pues por muchas circunstancias, pues no llegamos a conseguirlo. Pero estamos en el camino y nuestra intención es seguir trabajando para ello, ¿no? Y para ello existen una serie de protocolos que se ponen en marcha, como es la famosa escalera analgésica de la OMS, que es la guía por la que nos seguimos los profesionales para tratar el dolor oncológico y, como consecuencia de ello, también el dolor no oncológico. Cuando yo empecé a formarme en el mundo del dolor, el porcentaje de pacientes que se trataban en las unidades de dolor era un porcentaje casi exclusivo de pacientes oncológicos, de manera que las técnicas que hemos realizado, o sea, que se desarrollaron para tratar el dolor oncológico, han sido técnicas que luego nos han servido para tratar a pacientes no oncológicos, con lo cual, digamos que derivamos de unos avances en una serie de patologías para beneficiar al conjunto de la población, ¿no? Y la escalera de la analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó en el año 1986 inicialmente y que era un abordaje únicamente farmacológico, consiguió o se desarrolló posteriormente digamos, un cuarto escalón o digamos, un nivel diferente, ¿no?, que es el procedimiento, las técnicas intervencionistas. De hecho, las tendencias, y como expondré más adelante, las tendencias actuales no es que realicemos técnicas intervencionistas cuando hemos fallado con los fármacos, sino que nos adelantemos al dolor e intentamos. Lo que pasa es que esto todavía es complejo para, digamos, para nuestra estructura profesional, plantear la realización de técnicas en pacientes que no han desarrollado una intensidad de dolor suficiente como para justificar su realización. Pero probablemente en el futuro nos dedicaremos a esto, ¿no?, a prevenir el dolor más que a tratarlo, ¿no? ¿Y qué son las técnicas intervencionistas? Pues las técnicas intervencionistas son procedimientos que lo único que modulan, que intervienen a nivel de las vías nerviosas, bien interrumpiéndolas o bien modulándolas, de manera que ese es un componente indispensable en el tratamiento del dolor, tanto ya de pacientes oncológicos como de pacientes no oncológicos, y que lo hacemos ahora mismo en pacientes que tienen un dolor refractario. Llamamos un paciente en dolor refractario un paciente que ya ha tomado opioides y que no mejora con opioides, o bien pacientes que tienen efectos secundarios que son intolerables y que por tales efectos secundarios dejan de tomar la medicación, y entonces pues lo que tenemos es una serie de herramientas que ponemos a disposición de los pacientes para intentar mejorar el dolor, a sabiendas de que no conseguimos lo que ellos quieren.
porque desgraciadamente no lo conseguimos. Esta mañana estaba yo con un paciente y le preguntaba, era un paciente que no era oncológico, al que le habíamos hecho un procedimiento, y me decía, y le preguntaba, bueno, ¿cómo está? Pues, ¿cómo le ha ido el procedimiento, la técnica que le hemos hecho? Pues no me ha ido bien. Digo, ¿cómo no le ha ido bien? Digo, ¿qué pasa? ¿Que no se ha mejorado? Me decía que sí, que había mejorado mucho, pero que su expectativa era que se le quitara. Entonces, claro, eso desgraciadamente hay veces que no nos comunicamos y no expresamos que el objetivo no es quitar tanto el dolor como aliviar y mejorar la calidad de vida. Y otra de las cosas que no hacemos y que deberíamos hacer es valorar las expectativas que tienen los pacientes cuando llegan a nuestras consultas, porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene una expectativa de que no tener absolutamente nada de dolor a un paciente cuya expectativa es poder salir a la calle a comprar el periódico o montar en bicicleta o salir a dar un paseo. Es muy diferente la expectativa de cada uno, ¿no? Entonces es otra cosa que tenemos que mejorar y tener a la hora de valorar y en relación con lo que decía la doctora Teófila, de incorporar elementos a nuestras historias clínicas para hacerlas más completas, ¿no? ¿Y cómo hacemos las técnicas intervencionistas? Pues lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica adecuada en la que valoremos la presencia de dolor, la severidad del dolor, las características del dolor, la localización anatómica del dolor, que nos va a permitir después plantear un abordaje, bien ya sea, bueno, cuando ya no hemos planteado realizar un tratamiento intervencionista, hay que decir que pacientes que tienen dolor generalizado se benefician menos que pacientes que tienen un dolor localizado. Los pacientes que tienen dolor en una zona determinada, a eso llegamos con más facilidad que los pacientes que tienen, pues desgraciadamente, como ocurre, como ha estado contando la doctora Lloret, el paciente pues que tiene dolor por la localización inicial del tumor y por las metástasis. Eso, desde nuestro punto de vista, es muy complicado abordar dos zonas diferentes, pues porque ya nos metemos en riesgo de toxicidades con utilización de fármacos y es un tema de relativamente complejidad. Valoramos las vías anatómicas implicadas para seleccionar la técnica más apropiada y registramos cualquier tipo de comorbilidad que tenga el paciente. Registramos también la presencia de déficits neurológicos, actuamos fundamentalmente sobre vías nerviosas y podemos tener una serie de dudas en la valoración posterior si no hemos considerado que había previamente un déficit neurológico. Hay pacientes que, por el motivo que sea, tienen un déficit neurológico. Hacemos una técnica, lo evaluamos y vemos que nos damos cuenta en ese momento que tenía un déficit neurológico y previamente lo tenía. Entonces, pues digamos, nosotros muchas veces que nos sentimos muy responsables de lo que hacemos, a pesar de que en algunos momentos parezca que no, pero sí que somos muy responsables y esa preocupación nos la llevamos y a lo mejor pues no las teníamos que llevar, ¿no? Valoramos también la capacidad del paciente para que se pueda desarrollar el procedimiento, es decir, que si tenemos que hacer un procedimiento a un paciente que tiene que estar tumbado boca abajo durante 1 hora, y el paciente no soporta estar tumbado 1 hora boca abajo, pues evidentemente eso ya lo limita el desarrollo de la técnica, ¿no? Otra cosa de las que hacemos es que evaluamos la zona anatómica implicada para ver si en la zona de acceso el paciente tiene lesiones tróficas o lesiones o un proceso infeccioso que es una contraindicación, porque lo que no vamos a generar es un problema mayor al que ya tiene el paciente, ¿no? Y por último, una de las cosas que hacemos cuando hacemos este tipo de técnicas es realizar un bloqueo diagnóstico que nos va a permitir evaluar la eficacia que podemos esperar de realizar una técnica que, bien por la sustancia que utilicemos, ya sea alcohol o una sustancia neurolítica que lesiona y que produce un daño en el nervio que nos va a servir para quitar el dolor, o bien pues porque vamos a hacer un procedimiento de radiofrecuencia en el que vamos a hacer una lesión térmica y vamos a quemar una determinada zona,
el realizar un procedimiento diagnóstico, un bloqueo diagnóstico con anestéicos locales, nos va a favorecer el tener una identificación de las posibles consecuencias de la técnica que vamos a realizar. Hay dos tipos de intervenciones. De un lado están las técnicas neuroablativas y de otro lado están las técnicas neuromoduladoras. En las técnicas neuroablativas pues tenemos las técnicas, los bloqueos nerviosos y los bloqueos neurolíticos. Los bloqueos nerviosos fundamentalmente son bloqueos diagnósticos y los neurolíticos son bloqueos en los que utilizamos sustancias que van a lesionar una determinada estructura para evitar el dolor. Las técnicas neuroquirúrgicas nosotros en nuestra unidad no las hacemos porque no somos neurocirujanos, son técnicas que son muy agresivas y que realmente el resultado que tienen no es tan satisfactorio como parecería que debían tener. Y por otro lado están las técnicas neuromoduladoras, que no son técnicas que tengan un resultado tan efectivo o tan espectacular como el que tienen las técnicas ablativas, pero que sí mejoran muchísimo la calidad de vida. Y fundamentalmente en las unidades de dolor utilizamos la neuroestimulación y la infusión de fármacos a través de bombas de infusión intratecales. La neuroestimulación no es una técnica que esté muy indicada en pacientes oncológicos, no así como la infusión de fármacos, que sí tiene una indicación clara y que tiene un reconocimiento científico en pacientes que tienen dolor oncológico. Uno de las técnicas, voy a intentar, ir un poquito más rápido en este aspecto, es fundamentalmente actuamos a nivel con bloqueos neurolíticos, actuamos a nivel del abdomen y a nivel y con técnicas de neuromodulación actuamos a nivel sistémico. Entonces voy a hablar un poquito de los bloqueos neurolíticos y de los sistemas de infusión, ¿no? Los bloqueos neurolíticos, el bloqueo del plexo celíaco es el bloqueo, estrella dentro de los bloqueos que tenemos. Se realiza en pacientes que tienen dolor del hemiabdomen superior y es un procedimiento que es, dentro de la complejidad que tiene, es un procedimiento relativamente sencillo, ¿vale? Lo que intentamos hacer es que interrumpir la información sensitiva, dolorosa que procede de las vísceras abdominales y que el paciente no sienta dolor por la lesión que tiene. Es una técnica que podemos hacer con diferentes abordajes. Podemos hacer por vía anterior o por vía posterior, la podemos hacer con ecografía, la podemos hacer con escáner, la podemos hacer con abordaje con radio, con fluoroscopia, con lo que llamamos una técnica con rayos, con un aparato de rayos portátil. Podemos hacer este tipo de abordaje. Y está indicado fundamentalmente, aunque está indicado en pacientes con dolor no oncológico, pero la indicación principal es el dolor oncológico de una víscera abdominal que esté situado en el territorio superior. Y fundamentalmente, donde muestra mayor efectividad es en uno de los tumores que producen un dolor de mayor severidad, como es el cáncer de páncreas, en donde ha mostrado una eficacia durante un periodo prolongado, que llega a más de un año de duración, y que también tiene una correlación con la ubicación del tumor, es decir, que tiene mejores resultados con alivios de hasta en el 90% de los casos cuando el tumor está localizado en la cabeza del páncreas y con peores resultados cuando el tumor está localizado en otras zonas del páncreas. Los bloqueos de los nervios esplánicos son bloqueos que utilizamos mucho menos porque tienen mucha mayor tasa de complicaciones. Hay que decir que estos nervios están muy pegados al diafragma, con lo cual cuando estamos pinchando o intentando acceder a esos nervios podemos pinchar la pleura y producir un neumotórax y una complicación que no es una complicación simple, sino que es una complicación que tiene un tratamiento que supera el posible beneficio de la técnica que estamos realizando, y entonces digamos que es una técnica que se limita a determinadas circunstancias, ¿no? Como son
cuando hay una ausencia de respuesta a un bloqueo del plexo celíaco. En algunas ocasiones lo hacemos como técnica diagnóstica. No estamos haciendo una sustancia neurolítica que sí que puede dañar a nivel de la pleura, sí que puede tener una repercusión. Cuando ponemos un anestésico local en cualquier zona, la repercusión es relativamente de menor gravedad, ¿no? También está indicado en procesos de dolor agudo, cuando se ha hecho una embolización de cáncer hepático, y en dolores vasculares. Otro de los técnicos, ya vamos bajando de zona y entonces nos vamos al hemiabdomen inferior, ¿no? En pacientes que tienen dolor pues de la parte inferior del abdomen o de la pelvis, utilizamos el bloqueo del plexo hipogástrico. Fundamentalmente eso en dolor de víscera pélvica y en complicaciones como son las enteritis, o tenemos asociada a radioterapia. También es una técnica que es efectiva y que, como pues, ocurre con otros de los bloqueos que hemos hecho, pues tenemos diferentes maneras de abordarlo. Podemos hacerlo por vía anterior o por vía posterior. Por vía anterior lo hacemos con ecografía, pero tiene el riesgo de que si el tumor está interpuesto entre el plexo hipogástrico y la pared del abdomen, pues no vamos a poder acceder. Y entonces entramos desde el vía posterior. Por último, el último bloqueo que podemos hacer es cuando ya el dolor está localizado a nivel del perine, en tumores de ano, en tumores de tercio distal de uretra o de la vagina, en los que hacemos un bloqueo del ganglio impare. El ganglio impare es una estructura que es única, que está situada delante del sacro a nivel de la tercera vértebra sacra, y que como principal característica, o digamos como principal peculiaridad, requiere que tengamos un cuidado porque podemos perforar el recto y generar una complicación, pues eso, mayor de la que estamos generando. Y por último, tenemos la administración espinal de fármacos, ¿no? Esto es, digamos, que una técnica que es mucho más conocida. Creo que muchas personas conocerán a pacientes que llevan una bomba de dolor, o por ejemplo los pacientes que van a la unidad de dolor siempre refieren, pues a fulano tiene una bomba, y de vez en cuando vienen pacientes que nos dicen, ¿y por qué no me pone una bomba? Bueno, pues porque las bombas tienen sus indicaciones y fundamentalmente son mejorar la calidad de vida, porque desgraciadamente las bombas no son curativas. Aquí lo único que estamos es aliviando el dolor y como consecuencia de eso intentamos mejorar la calidad de vida, y el dolor tiene que ser una intensidad ya severa, o bien tiene que tener una serie de efectos secundarios a los fármacos cuando ponemos a lo mejor opioides y el paciente no lo tolera, pero sigue estando el dolor. Entonces nos planteamos ponerle un sistema de infusión, ¿no? Y como consecuencia de ese sistema de infusión, pues vamos a intentar buscar una reducción en el uso de medicamentos. A pesar de eso, tenemos pacientes a los que le ponemos una bomba y le seguimos poniendo los mismos fármacos. Desgraciadamente es así. Pero el beneficio, ¿cuál es? Pues que el paciente, en vez de tener una calidad de vida mala, tiene una calidad de vida aceptable. Con lo cual son beneficios intangibles, pero que están ahí, ¿no? ¿Cuándo ponemos una bomba? Pues cuando el paciente tiene un dolor generalizado. Cuando tiene un dolor generalizado, pues, como he dicho antes, no podemos acceder con técnicas con bloqueos. Tenemos que dirigirnos a poner un sistema que nos permita controlar el dolor generalizado que tiene. Cuando el paciente ya no ha respondido a opioides porque ya hemos subido mucho de dosis o a pesar de dosis muy, muy elevadas que tienen muchos efectos secundarios, el paciente sigue con dolor, o bien los efectos secundarios son intolerables. Es decir, tenemos tanto para el paciente como para los familiares, porque muchas veces no son los pacientes los que se quejan de los efectos secundarios, son los familiares que nos vienen a decir, pues es que yo no quiero ver a mi madre dormida todo el día. Y llevan toda la razón del mundo. Eso tampoco es calidad de vida. Tener a un paciente dormido con opioides es relativamente sencillo. Va subiendo de dosis y al final termina dormido. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que el paciente esté sin dolor y esté alerta y tenga una calidad de vida aceptable, se pueda mover, pueda tener la mayor
autonomía posible, y ese es el objetivo que tenemos. Para ello utilizamos dos tipos de sistemas. Unos sistemas que son parcialmente, digamos que llamamos parcialmente externos o internos, que son los reservorios, similares a los reservorios que se utilizan para la administración de quimioterapia, pues lo mismo los podemos utilizar para la administración de opioides por vía espinal. Cada vez los utilizamos menos, hay que decirlo, porque son para pacientes que están con una expectativa de vida muy corta. Y desgraciadamente, pues el valorar la expectativa de vida no es una cosa que se nos dé bien a los que trabajamos, con lo cual al final lo que terminamos poniendo es un sistema totalmente implantable, ¿vale? que tiene una teórica indicación para pacientes que tienen una expectativa de vida superior a 6 meses, pero que como no tenemos la bola de cristal de cuál es el pronóstico vital de cada uno de nosotros, pues terminamos poniendo el que consideramos mejor, a pesar de que estamos generando un coste superior al que tienen los otros sistemas. Y ya no les voy a aburrir más y les agradezco su atención.